Hola, a continuación vamos a hablar sobre el artículo de opinión, el cual es un tipo de texto periodístico, ya sea de carácter informativo, es decir, basado en hechos, o de opinión basado en la subjetividad del emisor. En el caso específico de este tipo de texto se va a emplear un lenguaje connotativo precisamente por la subjetividad que marca. En el análisis es importante determinar el tipo de argumentos que emplea y si aporta o no fuentes, sean de autoridad, institucionales, del medio, confidenciales o de testigos. Asimismo, tienen que revisar el estilo y el registro, determinar cómo establece su opinión, si lo hace a través de adjetivos, sustantivos, verbos valorativos, verbos en modo subjuntivo que establecen situaciones hipotéticas que aún no han ocurrido, las pueden identificar con un ojalá, ojalá tuviera, ojalá viviera, ojalá fuera. Esto como un tip para poder identificarlos. En el caso de las expresiones, normalmente se utilizan algunas para empatizar con el lector. Asimismo, en el registro, en su mayoría, si no es que todos, se utiliza un lenguaje formal, aunque en algunas ocasiones pueden emplearse coloquialismos, aunque no son, digamos, abundantes, por lo tanto sigue primando un registro formal. Asimismo, puede utilizar un nivel estándar de lenguaje, es decir, de comprensión del público, oculto, donde se emplean palabras más sofisticadas, donde es necesario revisar en un diccionario los significados de dichas palabras. Por otro lado, el propósito va a ser convencer a la audiencia, ya que se van a ofrecer argumentos objetivos en apariencia, pero realmente lo que se hace es presentar la opinión de los hechos. En cuanto a la argumentación, se pueden encontrar textos deductivos, es decir, el argumento que se establece presenta la idea principal al principio y luego se van presentando los hechos y los argumentos que lo apoyan. En la inductiva aparecen primero los hechos y argumentos y luego la idea principal, es decir, la afirmación va a aparecer al final. En la circular, tanto la idea principal como en el caso del argumento va a aparecer tanto al inicio como al final. Y en la paralela todas las ideas son principales, es decir, no hay ideas secundarias. Como nos enfrentamos a un tipo de texto subjetivo, es importante determinar qué marcas emplea el autor dentro del texto, como por ejemplo la modalización textual. Este tipo de uso se le da a textos subjetivos, es decir, cuando encontramos marcas explícitas del emisor. Y en este caso, va a predominar una impersonalización cuando se tiende a la objetividad, es decir, el sujeto no va a aparecer dentro del texto. Dentro de las modalizaciones se puede aplicar en este caso las más frecuentes, que son las de Ixis. A continuación vamos a ver diferentes tipos, como por ejemplo la de Ixis personal, que es cuando se utilizan pronombres en primera y segunda persona, como yo, tú. Y también se pueden emplear en tercera persona, pero solamente cuando señalan a una persona presente en la situación. Por ejemplo, ella se presentó al campo de juego o él fue a la oficina, pero en sí predomina la primera persona. En el caso de la deíxis temporal es cuando se utilizan en su mayoría adverbios o locuciones como hoy, ahora, ayer, el mes pasado, el mes próximo, llegó, llegas, pero muchas veces no queda específicamente claro el momento, el lugar o bien la hora específica de los hechos, restándole esa objetividad al texto. En el caso de la deíxis espacial también, por ejemplo, cuando se utilizan aquí, allí, cerca, lejos, este o aquel,
No se especifica nuevamente el lugar, es decir, no se menciona cuál es el lugar específico de los hechos. Y en el caso de los verbos modales o valorativos existen diferentes tipos. Tenemos intelectivos, que es cuando utilizamos verbos como creo, supongo, pienso, consideramos. Emocionales, que utilizan verbos como siento, lamento, me satisface, me entristece. Volitivos, por ejemplo, como queremos, necesito, deseo, anhelo, aspiro, ansío, es decir, eh, marcan cierta pretensión. Y en la perífrasis modales tenemos como tengo que, debo de, he de. Perífrasis modales es cuando se utiliza construcciones donde hay más de una palabra. Luego tenemos los adjetivos valorativos. Por ejemplo, cuando el emisor habla de que había una excelente película, o cuando se dio un grave error, o se dio un lamentable espectáculo. Es importante también que ustedes tomen en cuenta estos adjetivos porque en muchas ocasiones se utilizan dentro de nuestros ensayos y esto le resta objetividad al texto. Entonces, en el caso pues de artículos de opinión, esto es muy común, pero es por el tipo de género al cual pertenece. También tenemos sustantivos valorativos, como por ejemplo acierto, éxito, el logro, la satisfacción, la delicia, la vergüenza, la tragedia, la lástima. Es decir, ya ahí está dejando una impresión, ya sea positiva o negativa del tema. En este caso vamos a ver las modalidades oracionales según la intención del emisor. Por eso las vamos a ver, porque hay una intención marcada. Por ejemplo, en las enunciativas, donde el emisor trata de marcar una afirmación o negación. Las interrogativas, donde se establece una pregunta. Las exhortativas o imperativas, como también se les conoce, marca una orden. Las exclamativas marcan una expresión sobre, ¿verdad?, una expresión emotiva. Las desiderativas marcan deseo y las dubitativas marcan duda. A continuación vamos a ver el siguiente ejemplo de columna de opinión. Este artículo ustedes ya lo hayan analizado para el diagnóstico que tuvieron de prueba 1 a principio de año. Entonces vamos a observar algunas modalizaciones, algunos empleos del verbo, el registro, el estilo, entre otros. Si arrancamos de los modalizadores, podemos encontrar en primer lugar deixis personales, como por ejemplo me gustaría insistir, ahí está utilizando un pronombre personal que además marca primera persona dentro de la conjugación verbal. Recuerden que dentro del uso del registro, el uso de la primera persona siempre marca subjetividad. Por otro lado, también vamos a encontrar adjetivos, que los voy a marcar con un amarillo más claro. Adjetivos valorativos, como por ejemplo mucha, igualdad. Y además utiliza la reiteración mucha, mucha, ¿ok? Normalmente cuando se utiliza la reiteración en un texto formal, tiene una función enfática, es decir, trata de enfatizar sobre esa gran cantidad de situaciones que albergan el tema, como mucha pobreza, mucha desigualdad. En este caso, se utiliza con esa intención, con una intención de énfasis. Además de adjetivos, vamos a encontrar también sustantivos valorativos, como por ejemplo incapacidad. Ya aquí la autora nos está marcando su posición con respecto al tema, una posición negativa. Eso es importante que lo logren determinar a partir de los sustantivos. ¿Tiene una posición negativa o una posición positiva en torno al tema?
Además de ello, encontramos también algunas particularidades en torno a los verbos que utiliza. Si bien utiliza el presente, también observamos el uso del verbo subjuntivo o de la modalidad subjuntiva de la conjugación verbal. Por ejemplo, si observamos en el siguiente párrafo, en otras palabras, no eran pobres relativos porque tuvieran menos. Aquí tuvieran menos, aquí lo estoy señalando, eran otras palabras, no eran pobres relativos porque tuvieran menos. ¿Cómo identificamos estos verbos del modo subjuntivo? Normalmente marcan algún deseo o alguna duda, entonces para poder establecer su identificación, les recomiendo como tip que utilicen la palabra quizás o también ojalá, ojalá tuvieran, ojalá vivieran, ojalá pensara, ojalá sintiera. Por otro lado, también observen si está utilizando verbos valorativos. Normalmente en este tipo de verbos, en este tipo de textos es frecuente observar el uso de verbos valorativos. Por ejemplo, combatir, vamos a ver, quieren o requieren, o es decir, cuando observamos ciertos tipos de verbos donde se está marcando la posición del autor, traten de subrayarlos para que ya los tengan identificados. Como por ejemplo, vamos a observar el verbo, vamos a ver, amenazan. ¿Ok? Y aquí ella está utilizando un verbo valorativo. Además de ello, podemos encontrar también el empleo de palabras coloquiales, aunque es un registro formal, ¿verdad? Porque utiliza un lenguaje técnico, por ejemplo, para referirse o datos, aunque no sean verificados por fuentes, trata de simular un formato o un registro formal. Sin embargo, se utiliza palabras coloquiales para marcar también ubicación, que sería ninis. Ninis es una palabra que se utiliza frecuentemente en Chile. Y bueno, estos son algunos de los modalizadores que podemos encontrar con mayor frecuencia. Ustedes podrán encontrar otros. La idea es que utilicen este texto como ejemplo y además como práctica pueden volverlo a analizar simplemente subrayando palabras o haciendo una lluvia de ideas para poder revisar qué aspectos se pueden encontrar en una columna de opinión. Muchísimas gracias.